Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 127. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que tú juraste a David por tu verdad? Salmos 89, 38-52. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Selah, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? ¿Qué juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos, que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. En el texto de hoy, el autor de Salmos pregunta hasta cuándo Dios va a seguir mirando los enemigos que atacan a Judá. ¿Qué usted cree? ¿Cuál sea la respuesta de Dios? El texto de hoy, el Salmo 89, fue escrita por un Etán Esraíta. No sabemos exactamente quién es Etán, pero muchos eruditos de la Biblia dicen que este poema tiene antecedentes en la época del rey Roboam, cuando el rey de Egipto, Sisac, invadió a Judá. El Salmo 89. 1:18 está lleno de alabanzas a Dios y desde el versículo 19 a 37 alaba a Dios quien cumplió el pacto que había hecho con David. Y el texto de hoy pide a Dios que muestre su misericordia como le juró que lo haría en el pacto con David. Primero, el autor de Salmo en el versículo 39 dice que la tribulación que ellos están padeciendo en este momento es porque ellos mismos han abandonado a Dios. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Estas palabras indican que Dios, así como en los tiempos de David, también en el tiempo de Salomón los bendijo para que las otras naciones que estaban alrededor envidiaran a Israel, pero ahora todo cambió, al abandonar a Dios. Toda la gloria también cambió y ahora estaban siendo objetos del ataque del pueblo de Egipto. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que la honra y deshonra del hombre está en Dios. Cuando vivimos de acuerdo con la promesa de Dios, Dios nos honra y cuando abandonamos esa promesa, es cuando vivimos en deshonra. Los versículos 40 a 45 dice, 40 aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. 41 los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. 42 has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. 43 embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. 44 hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. 45 has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Selah. En estas palabras podemos ver que cuán difícil es la vida y deshonrosa cuando vivimos abandonando a Dios. Especialmente el versículo dice que Dios destruye todas sus fortalezas. Las fortalezas es algo que protege de una invasión, pero si esta fortaleza se desmorona, ya no tiene ninguna protección y puede ser el objetivo de cualquier ataque. Pero esta fortaleza no solo se refiere a una fortaleza de un edificio o casa, sino también de salud, y la de la protección de los hijos también. Ahora bien, ¿cuáles estas fortalezas? La protección de Dios. Por estas razones, la Biblia dice que Dios es nuestra fortaleza y refugio, pero cuando abandonamos a Dios, Dios destruye esta fortaleza, que ya Dios no nos va a seguir protegiéndonos.
y estamos a merced del ataque de cualquier enemigo. Por estas razones, siempre tenemos que pedir a Dios por su protección, que sea nuestra fortaleza. Recordando siempre que no debemos presumir en ningún momento, que abandonar a Dios es destruir la fortaleza que Dios ha construido alrededor de nosotros para protegernos. El libro de Jeremías representa esta situación como una cisterna rota, donde por más agua que le echen no puede ser llenado, pero si vivimos confiando en el Señor, como si el agua se llena en un pozo entero. Así Dios nos llena de bendiciones. El autor de Salmos en el versículo 46 ora a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Arderá tu ira como el fuego. En estas palabras, el autor confiesa que todo el mal es por la ira de Dios, por tanto, esta situación difícil solo Dios lo puede resolver. Y en el versículo 49 dice: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? ¿Qué juraste a David por tu verdad? Estas palabras significan que Dios no destruyó los descendientes de David, por lo que tenga misericordia y no sea destruido por las manos de Sisac, el rey de Egipto. Nosotros debemos darnos cuenta de que nuestras dificultades no vienen por alguien sino que se debe a la relación que tenemos con Dios, por tanto, también la solución está en la comunión con Dios. Y nosotros debemos de pedir con valentía por la gracia de Dios siempre basado en la gracia de la promesa de Dios. Cuando es así, Dios cumple su promesa con fidelidad. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? La respuesta está en los versículos de 2 de Crónicas 12, 1-7, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. 2 Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén, 3 con 1200 carros, y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con el de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. 4 Y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y llegó hasta Jerusalén. 5 Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. Y yo también os he dejado en manos de Sisac. 6 Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron, y dijeron: Justo es Jehová. 7 Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Estas palabras indican que cuando los príncipes y el rey se humillaron delante de Dios, Dios tuvo misericordia de ellos y los salvó. Al ver esto, podemos saber cuán importante es la relación que tenemos para con Dios. Porque todo viene de Dios y todo Dios lo resuelve, por lo que no debemos poner esperanza en otras cosas sino solamente en Dios. Cuando ocurren situaciones debemos de humillar delante de Dios, cuando es así, Dios empieza a trabajar para su solución. En estas horas, como el pueblo y el rey de Judá, aunque somos insuficientes, debemos de humillar delante de Dios para pedir por la gracia de Dios, entonces van a ser testigos de la gracia de la salvación de Dios. Pero en el versículo 8 dice que Judá puede salir adelante del peligro, pero que Judá se iba a convertir en siervos de Sisac. ¿Por qué Dios hizo esto? Era para que pudieran comprender una cosa. Para que el pueblo de Israel comprendiera que era más fácil, si vivir como siervos de Sisac o vivir obedeciendo a Dios. 8 Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y que es servir a los reinos de las naciones. Cuando nosotros confiamos en el mundo y servimos al mundo, las dificultades son más grandes. Judá, que era siervo de Sisac, tenía que cumplir todos los deseos del rey Sisac. Tenían que rendirle homenaje todos los años, proporcionar soldados cada vez que empezaban una batalla, y hombres y materiales cada vez que Egipto requería. Por estas razones, Judá empezó a vivir una vida muy difícil. Pero al contrario, si servimos a Dios, Dios no nos trata como siervos sino como hijos. Cuando necesitamos algo, nos provee de esas necesidades, si los enemigos atacan, nos protegen contra ellos, para que no nos falte nada, nos llena de abundancia y paz.
Por supuesto que cuando servimos a Dios tenemos sanciones, no debemos vivir en pecado, guardar el día del Señor, ser misericordioso con el prójimo, y orar siempre. ¿Qué pasaría si vivimos así? Vamos a vivir una vida sin cobardía, honesta, gratificante y abundante. Amados hermanos, el autor de Salmos le pregunta a Dios si se ha olvidado del juramento que había hecho a David. Dios nunca olvida sus juramentos ni pactos, siempre cumple su promesa, por tanto, todas nuestras oraciones no son olvidadas. Son escuchadas para ser cumplidas, por lo que debemos de pedirle al Señor con todo nuestro corazón para que esa falta nos sea llenada de bendiciones de Dios. ¿Ha experimentado alguna vez que Dios es Dios de promesa? Vamos a compartir esto. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y ha decidido con las palabras de hoy.